3, 2, 1. Bienvenidos chicos de cuarto secundario a su curso de razonamiento verbal, habilidad verbal o actitud verbal, como lo quieras llamar. El día de hoy vamos a hablar de un tema, o vamos a empezar a hablar de este tema que vamos a hablar durante todo el año, que es el tema de taller de redacción. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la narrativa, netamente, sobre la narración, cómo construir textos narrativos. ¿Por qué es importante entrar en la narración en estos momentos? Porque cuando tú escribes un texto de lo que ves de la realidad real y lo traspasas a una realidad ficticia, puedes exponer todo lo que tienes dentro, ¿no? Tus miedos, tus temores y además ciertos pensamientos, ¿no? Entonces puedes construir una voz narrativa que pueda llevar a otras personas que lean tu texto mediante ello y ver cuál es tu idea, cuál es tu postura ideológica dentro de un desarrollo de texto. Entonces lo importante es que el texto o la redacción es importante que lo sepas y lo manejes los elementos para que puedas tus textos, tus ideas sean claras de entender cuando alguien te lea, ¿no? Cuando alguien lea lo que tú escribas, tu información, tu cuento, lo que tú desees hacer. Así que es importante por eso empezar con el tema de taller de redacción 1 el día de hoy. Cuarto de secundaria, razonamiento verbal, taller de redacción con su profesor Jorge Ureta Sandoval. A ver, ¿qué es un texto narrativo? Primero, narrar es contar, ¿no? ¿Y qué finalidad tiene? Por supuesto, contar hechos reales o ficticios, ¿no? Que suceden a quienes, a personajes, en un espacio o tiempo determinado. Veamos, tenemos una estructura básica en el texto narrativo. La introducción, cómo empieza, el nudo, donde se presenta el conflicto, los problemas y el desenlace. ¿Qué pasa con este desenlace? Si derrota los problemas el personaje principal o el personaje principal los derrota o también puede ser que él convive con ellos, ¿no? Elementos, tenemos al narrador, que vamos a hablar más tarde. Las acciones son los actos, ¿no? El tiempo es en cuándo se da, ¿no? En pasado, en presente, futuro, ficción. Puede ser en un futuro, en un tiempo del 2040, un ejemplo, ¿no? Personajes, cómo se construyen los personajes principales, personaje principal o principales, si son dos, un ejemplo, son los que les suceden mayor cosa del tema y el conflicto va con ellos. Y los personajes secundarios son la gente que acompaña a esos personajes principales, ¿no? Después tenemos el tema del espacio. El espacio, por supuesto, ¿dónde se da, no? Se da en un lugar cerrado, un lugar abierto, se da en un parque, en un bosque, se da en plena guerra, ese es el espacio, ¿no? Y la historia, bueno, la construcción de todos estos elementos te da la historia, ¿no? Veamos, texto narrativo. Hay dos cosas. Primero tienen sus elementos que hemos hablado, ¿no? Las acciones, el tiempo, el espacio y los personajes. Y tiene la sucesión de hechos, ¿no? Los hechos pueden ser reales o ficticios. Reales se da cuando hablamos de una noticia, un texto informativo. Y los ficticios cuando hablamos de cuentos, ¿no? De novelas, ¿no? Crónicas inventadas. Y sucesión de hechos puede ser en parte. Hemos dicho inicio, nudo y desenlace. A ver, veamos un poco con el narrador. ¿Quién es el narrador? Es una voz que cuenta la historia, pero es una voz creada. A final de cuentas, el narrador no eres tú, excepto que tú le pongas varios elementos. Aunque le pongas varios elementos tuyos, como pensamientos y todo, igual de cuenta el narrador ya no eres tú. Así que hay que tener en cuenta eso, y por eso hay que armar un narrador adecuado también, ¿okay? Un narrador centrado, si es una información casi real, o un narrador, no sé, pues si estás hablando sobre un asesinato, un narrador de tipo testigo, ¿no? Vamos a verlo en un ratito. Personas, ¿en qué persona puedes escribirlo, no? ¿Qué tipo de persona? En primera persona, en yo, segunda persona, tú, tercera persona, él o ella, ¿no? Y bueno, pues también en sus plurales, por supuesto. Tipos, tenemos el omnisciente, el que lo sabe todo, el protagonista, cuando el personaje principal cuenta la historia, y el testigo, el que ha visto qué ha pasado con el personaje principal o qué hechos ha sucedido en la novela, ¿no? Narra en modo diálogo, cuando hay conversaciones, estilo directo, cuando dice qué está pasando, y estilo directo cuando es un personaje que cuenta que no sabe las cosas o lo sabe a medias, ¿no? A ver, tenemos el narrador inocente, ¿no? Una obra importante que fue escrita con el narrador inocente ha sido el famoso Harry Potter, ¿no? A ver, ¿qué tenemos con el narrador inocente? Es aquel que sabe y conoce toda la información sobre los personajes y tramas, ¿ok? Sabe todo lo que siente, lo que desea, todo. Dónde sucedió, cuándo va a suceder, todo, lo sabe todo. Tiene el poder de anticiparse a los acontecimientos, y suponer de juzgar, ¿no? O sea, puede juzgar lo que piensa el malo y lo que piensa el bueno, ¿no? Entonces, tiene esa posibilidad. Construido en tercera persona, ¿no? Ellos estaban, Juan quería tal cosa, Harry volaba, él volaba, ¿no? María, ella, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces está en tercera persona siempre.
De esta forma conseguimos posicionar al lector por encima de los personajes, ¿no? El omnisciente está por encima de los personajes, entonces es como el dueño de la historia, ¿no? Aunque el lector no pueda intrometerse, entre comillas, pueda adivinar ciertas cosas, pero no puede entrometerse, pero sí puede disfrutar lo que le pasa a los personajes, ¿no? ¿Cuál es su principal desventaja? Puede decirse que al no unir al lector con un punto de vista único como el del protagonista, o sea, no lo puedes unir, no te digo que no puedes intrometerte, su proximidad con el relato se reduce un poquito, ¿no? Se reduce un poco, yo creo. Ok, acá creo que está el mayor problema del omnisciente. Es que a veces no saben manejar el tema de los silencios, de los espacios. Entonces, se cuenta demasiado, se cuenta todo. Entonces, el lector, sobre todo en Harry Potter, que es una obra muy buena además, pero tiene ese defecto, se cuenta todos los detalles. Entonces, la imaginación total del lector no puede volar, no puede volar tanto. Entonces, el suspenso no entra tanto con el omnisciente, ¿no? Muy bien. La excesiva información, ya lo hemos dicho, narrar como un dios, ¿no? Es frecuente cometer el error de mostrar todos los datos, ¿no? De golpe. A veces se muestra todos los datos. Entonces, hay que saber, para ser un narrador omnisciente, hay que saber dosificar, ¿no? Saber en qué momentos dar información, poco a poco, qué omitir también, ¿no? Para que le des tensión y suspenso a la historia. Ahora, ¿qué obra trabaja muy bien esto como narrador inocente, ¿no? Y no cae en estos problemas del tipo de narrador? Es que El Señor de los Anillos, ¿no? De J.R. Tolkien, ¿no? El gran J.R. Tolkien. El Señor de los Anillos trabaja muy bien los espacios largos, donde tú tienes que construir lo que ha sucedido. Hay información que te da muy detallada sobre los hobbits, sobre los personajes, pero hay información también que te deja de lado y que hace que tú construyas o que tengas que leer otras partes para que puedas entender, ¿no? O otros libros anteriores. Como el Señor de los Anillos tienes que leer un poco de Hobbit para que puedas entender a los personajes hobbitanos, ¿no? Que hay en la historia. El primero, bueno, no el primero, pero el que sí hizo famoso a este tipo de narrador iniciante fue el Quijote, ¿no? De Miguel de Cervantes Saavedra. Por eso quizás sea el narrador más usado, ¿no? Porque el Quijote es la obra máxima de la literatura española. Otro tipo de narrador es el narrador protagonista, ¿no? Por supuesto, en primera persona, ¿no? Entonces, si es el protagonista, un ejemplo, si es un asesino, ¿no? Yo intentaba cumplir mi octava misión. Estaba absorbido en mi meta, ¿no? Entonces, si te das cuenta, yo, estamos hablando en primera persona. Es el narrador personaje. Entonces, el narrador es el personaje principal, ¿no? Es el que va a contar la historia y la historia va a situarse alrededor de él. Entonces, vas a poder hablar un tema subjetivamente, por supuesto, porque el narrador es el que cuenta, pero no sabe lo que piensa el otro, ¿no? El personaje principal. Vas a saber todo lo que sabe el personaje principal, pero no sabes lo que piensan los personajes secundarios. Vas a ver cómo actúan algunas cosas o cuál es la perspectiva que tiene el personaje principal sobre ellos, pero nada más, ¿no? Entonces es un poco limitado también por ahí. ¿Aporta credibilidad? Sí. Permite que el lector perciba como alguien real y cercano, por supuesto, ¿no? Porque cuando lees como si fueras tú el personaje, sientes que lo que te está sucediendo o lo que vas a hacer, lo que va a hacer el personaje principal son tus actos, ¿no? Entonces hay un tema de cercanía muy profunda cuando usas en primera persona el narrador protagonista. Tenemos que construirlo en función con una psicología, por supuesto, hay mucho más acá. El omnisciente por ahí te permite no tener una psicología dada porque es como un contador que sabe todo, es como un dios, y no necesitamos más saber más, ¿no? Porque él ya sabe lo sabe todo, entonces no necesitamos saber sobre él. Pero cuando es el narrador personaje, necesitamos saber qué es lo que piensa, ¿no? Si es un asesino, qué palabra va a usar, tienes que saberlo construir. Entonces su psicología, depende, si es un asesino que ha tenido problemas de niño, entonces su psicología, sus formas de acción y lo que dice también tiene que mostrar esa realidad, lo que ha vivido. Si te das cuenta, acá en este personaje tienes que crearlo antes, tú en tu cabeza, para poder, mediante su construcción de él, empezar a contar algo. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a tener que causar? No todos los personajes o narrador personajes o a los personajes principales tú tienes que quererlos, ¿no? Si te está hablando un genocida, entonces puedes odiarlos, pero la clave es que tú logres por ellos, por este narrador personaje, simpatías, empatía, odio, complicidad, te cause sentimientos, ¿no? Te genere sentimientos. ¿Dónde se usa más? Por supuesto, en género noir, es común en los diarios, en las biografías, en el monólogo interior, ¿no? El libro, eso sí, para editar este libro sí es complicado, ¿no? Es muy complicado, pero es bacán, es muy bueno cuando terminas de editar, ¿no? Ya que cargo a veces de edición, es muy bacán cuando puedes lograr que un libro de narrador, que tiene un narrador personaje, sea bueno, ¿no? Uno de estos libros buenos
que a mí me gusta mucho, es El Guardián entre el Centeno, que hemos visto hace un rato, El Largo Adiós de Raymond Chandler, muy bueno, y de los últimos, Los Juegos del Hambre de Susan Collins, a quien yo recomiendo mucho, esa trilogía, que está escrito en narrador personaje, y que deberían buscarlo, si no pueden ahorita el libro bajarlo en PDF, deberían ver la película, ¿no? Creo que está en Netflix. Después tenemos el narrador testigo, ¿no? Este cuenta la historia como si fuera un testigo exactamente, ¿no? En primera o tercera persona puedes contarlo. Ahora, por favor, este narrador testigo no es el personaje principal de la historia, ¿ok? Es lo que ha presenciado, que ha ocurrido, pero no es el personaje principal, ¿ok? Entonces, tiene una vista limitada, ¿no? Porque es concreta, ha visto algo específicamente y después, mediante la historia, se va enterando de lo que va pasando, ¿no? Es bien difícil que haga juicios de valor este narrador, ¿no? Muy difícil. Narrador observador, es conocido también como narrador observador, ¿no? Atiende a lo que presenció. Debemos otorgarle un lenguaje personalizado según la característica. Claro, ponte, si este narrador es un comerciante de verduras, tiene que tener un tipo de lenguaje, ¿no? Sobre lo que ha pasado y lo que piensa también sobre lo que ha visto. De repente ha visto un asesinato, de repente ha visto llegar el hombre a la luna y este personaje es un abogado. Entonces tienes que desarrollar su visión como testigo, ¿no? De los hechos, de los actos principales de los personajes principales también. Tenemos tres tipos de testigos acá, ¿no? O tres tipos de narradores testigos. El impersonal. Su mirada se asemeja a una cámara de cine, es decir, se limita a narrar lo que está sucediendo, por supuesto, ¿no? Acá pareciera omnisciente, pero como te digo, ellos no saben nada. Entonces, narra nomás lo que sucede, ¿no? Testigo presencial es el que está viviendo en el tiempo, ¿no? En el testigo impersonal se relata en presente y el testigo presencial se relata en pasado. El informante es más como una crónica, ¿no? Entonces se usa acá las cartas y todo eso, un informe, ¿no? Entonces una crónica. Ejemplo de narrador testigo, La Colmena de Camilo José de Cela, y el que yo recomiendo mucho para estas obras, bueno, aparte de Sherlock Holmes, que es divertido, entretenido, y te enseña mucho a escribir como narrador testigo, El Capitán a la Triste, ¿no? De Arturo Pérez Reverte. Después el narrador equisciente, ¿no? Equitativo, pero para un solo lado. Este narrador se confunde con el omnisciente a veces, pero su punto de vista es distinto. Sigue los pensamientos y motivaciones de un solo personaje. O sea, de un solo personaje. ¿Quedó claro? El omnisciente no, el omnisciente se dirige a todos los pensamientos de todos los personajes. En el equisciente no, un solo personaje. Sobre él puedes saber. Su mirada está limitada, no puedes saber qué opinan los demás, como he dicho, ¿no? Entonces, obras de narrador equisciente. Tenemos de Agatha Christie, ¿no? ¿Qué nos proporciona este narrador? Múltiples perspectivas sin perder la verosimilidad y credibilidad, ¿no? Entonces nos da muchas opciones a partir de una persona y por eso mismo nos empatiza, ¿no? Porque vemos sus temores, sus dilemas, sus dudas de este personaje. Pero además nos da un elemento de sorpresa, porque al darnos posibilidades de lo que va a pasar con este personaje, nos da posiblemente finales distintos. Entonces, cuando ese final distinto no es lo que tú como lector piensas, te sorprende. Aparte de Agatha Christie, la obra que me parece muy importante de este tipo de narrador equisciente es las obras de Dan Brown, ¿no? Obras como Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, tienen esa postura. Entonces es muy interesante que puedas buscar estos libros. Y si no, lo buscas en película también para que veas que de grandes obras han salido grandes películas, ¿no? También están en Netflix, si no me equivoco, estas películas de Dan Brown. Ahora, si te das cuenta, los otros narradores hemos hablado que se escribe en primera y tercera persona. ¿Por qué? Porque en segunda persona, en primer lugar, se ha hecho cada vez menos común, pero también es porque es más complicado. Es mucho más complicado narrarlo como tú, hacerlo que el lector sea el personaje y se sienta el personaje, ¿no? Se escribe en blogs y en género epistolar, o sea, en cartas, ¿no? Por supuesto, hace partícipe de la historia del lector y lo convierte en el protagonista. Entonces es muy difícil porque tienes que trabajar muy bien el tema de las atmósferas de percepción para que el lector se sienta como el personaje, ¿no? Se sienta y olvide su realidad total y crea que él está viviendo eso, ¿no? Imagínate que narremos en una persona asesino, como si fuera un asesino, ¿no? Entonces, ejemplo, entonces levantaste el arma y apuntaste fijo. Sudabas, ¿no? La gota te recorría de tal punto a tal punto. Entonces tú tienes que dar una descripción muy exacta, ¿no? El lector tiene que creer que está en ese mundo, ¿no? Como si fuera surreal, ¿no? Entonces es como un libro que te va a extraer de todo, ¿no? Tú entras a este mundo y no puedes salir hasta que lo acabes, o posiblemente cada vez que entres te olvides del mundo que estás, como lector, estoy hablando, ¿no? Es como si fueras un actor a interpretar una obra, ¿no? Es muy difícil de construir, pero se puede.
Yo recomiendo que lean El Gran Gatsby también, del gran escritor Scott Fitzgerald. Y tenemos Mi querido Jones, de Nicholas Sparks, ¿no? Los dos están en Netflix, si no me equivoco. Creo que El Gran Gatsby, en esta versión de acá donde trabaja Leonardo DiCaprio, está. Es una obra muy buena, muy hermosa, de hablar el tema de los elementos de lo que se puede perder y lo que se ha perdido, ¿no? En esta lucha de pasado y presente y futuro, posiblemente. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para elegir el narrador que vas a usar? No, primero, tienes que tener las opciones de cada narrador, ¿no? Cada narrador te da algo, ¿no? El omnisciente te da posibilidad de que sabes todo, el testigo te da de que es una visión más cerrada, el narrador personaje es que tú como narrativa eres el personaje y vas a saber sobre el personaje nada más. Segunda persona es que te exige más descripción, entonces tienes que saber, ¿no? Ejemplo, si vas a narrar tu historia en primera persona, siempre es mejor escribir en pasado, ¿no? O sea, yo sufrí esto, yo pasé esto, yo viví esto, ¿no? ¿Ok? O nosotros vivimos esto. Decide si te conviene atar la visión al lector a la de un único personaje, así como el narrador personaje, o si tu historia necesita ser contada de manera objetiva, entonces donde presentar varias posiciones, varias visiones como narrador omnisciente, ¿no? No confundas, por favor, no confundas al autor a ti mismo con el narrador. Tu escritor es distinto persona como autor, tienes diferentes intenciones, tienes diferente ideología en este caso, o sea, no tienes diferente ideología como creador, sino que tienes una ideología propia como autor y además preocupaciones como autor, y es muy distinto a tu narrador, ¿ok? Es muy distinto a tu narrador, excepto que sea una crónica personal, ¿no? El narrador, por su parte, es un ser ficticio creado por ti, ¿no? Por el autor. Sí, cuando te conviertes en autor, en este momento que eres autor, es creado por ti. Entonces tienes que darle sus recursos, ¿no? Que tú desees. Y bueno, siempre es bueno revisar cursos, tutoriales, revisar todo. Y lo que recomiendo, para que puedas trabajar los tipos de narradores, porque en estos libros de La Torre Oscura de Stephen King, que es una colección hermosa, además que yo he tenido la suerte de leer todo, donde aparecen todos tus personajes terroríficos, que depende a ti te gustan, como Carrie y todos ellos, es que trabaja tipo narradores distintos. Entonces sería muy bueno que lo puedan leer. Es bastante, por supuesto. Y otro punto de taller de relación vamos a tener el uso de grafías, ¿no? El uso adecuado de una grafía, o sea, de una letra, denota el dominio de nuestra lengua, ¿no? O sea, de la lengua española en este caso. Por ejemplo, completa los espacios en blanco con la letra correcta. A ver, cuando el gobierno da un perdón general a presos, se produce una amnistía. ¿Con qué se escribe? Antes de la N, el sonido, ¿cuál va? La M, ¿no? Dos personajes o cosas son compatibles. Ante la P, el sonido va a una M, por supuesto. Tener adicción, ahí suena como X, pero hay una producción de dos C, ¿no? Tendencia, NC también, ¿no? Algo es ambiguo, antes de la B, en la M, por supuesto, ¿no? Ambiguo, es algo que puede entender C, con C o con S. RS es más común que use el C, ¿no? De entender, además. Después de entender, C de abreviación de acción. Cometer una infracción, otra vez suena como X, pero hay doble consonantes, doble C, por supuesto. Y así, entonces vas a usar inmutó, otra vez, antes de la M, el sonido ahí va la N, ¿no? Cuando es an, baja, va MN, cuando es más alta, es NM, ¿no? Así de esas maneras, ¿no? Entonces, debimos, por un ejemplo, en la 8, ¿quién hace muy bien? Debimos, que tiene habilidad, ¿no? Debimos, de deber, entonces proviene, se degenera en una palabra de deber, proveniente del verbo deber, con B también. Tiene habilidad doble A, de TAD, ¿no? Es una finalidad clásica, ¿no? El refrito es un aceite en el que se fríe ajo, cebolla, la C. El refrito, ahí vamos a buscar, ¿no? Salir indegne de un accidente, indegne, a ver, indeble, busca la palabra exacta, ¿ok? Y bueno, verificando el aprendizaje, lo vas a resolver en casa, en el cuadernito, y vamos a hacer algo. Primero en el texto 1 vamos a leer y vamos a completar qué tipo de narrador es, quiénes son los personajes, qué acciones principales hay, el espacio donde se ha realizado y el tiempo, ¿no? Cuándo se realizó. Mira, a medianoche una turba tumultuosa, ya te dio y el tiempo, ¿no? Ya te dio el tiempo, a medianoche, ¿no? De madrugada, ¿sí o no? Muy bien. Una turba
tumultuosa, personajes secundarios, puede ser una turma, animada con toda la voz de motín y todos los alaridos de una bacanal, invadía las calles de San Bernardino, el espacio, ¿no? ¿Dónde se dio esto? En la calle de San Bernardino. Llegó a la plazuela de Afligidos, ahí está, otro espacio, la plazuela de Afligidos, y ocupó casi todo el callejón de la plaza cercana de Dios. Si te das cuenta, cada parte, cada elemento del texto te va dando, te va mostrando los elementos que ha usado, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cada oración, cada párrafo te muestra los elementos que ha usado. Y bueno, tienes que realizarlo. De acá vas a completar, ¿no? Un coche no en un armario, ¿no? No que, no cabe, ¿no? Cabe, de caber. Entonces ahí va la B, ¿no? Echa una ojeada por la habitación. A ver, ahí vamos a ver. ¿Lleva algo? Ojear. ¿Necesita la H ahí? No, no. Entonces ahí no se pone nada, por supuesto. A ver si encuentras las llaves, ¿no? La A ves. En la habitación cuando se encuentra llaves, entonces ahí va la doble L, ¿no? Y así vas a completar. Si necesita completar, si no necesita completar, lo dejas así, ¿no? En vacío. Y bueno, en nuestro proyecto escolar vas a desarrollar un microrelato de 15 a 40 palabras en primera persona. Quiero que escribas un texto relacionado al COVID, por supuesto, pero que esté escrito en primera persona. Y me lo tomas una foto para poder verlo. Y para casa, el tema que tienes realmente el día domingo, por supuesto, es el con 3 pre 2 práctica 7. Bueno, muchachos, quédense en casa. Es importante, por favor, es muy importante escribir, redactar, porque esto te da posibilidades de que la gente sepa lo que piensas, ¿no? Mediante cuando te lean, ¿no? Así que quédate en casa, cuídate, nos vemos la próxima clase.